ciclo B. La lectura es el Evangelio de Marcos 3, del 20 al 35. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: el jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habría llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le pertenece si no lo ata primero. Solamente así podrá quitárselo. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca lo perdonará, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos a la primera lectura, que es Génesis 3, del 9 al 15. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la segunda lectura, que es la segunda carta de los Corintios, capítulo número 4, del 13, continuo hasta el capítulo 5, versículo 1. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 20 al 35,
nos comienza a explicar la lectura diciendo: después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Nos damos cuenta que Jesucristo está en su vida pública predicando la doctrina, enseñando la palabra de Dios a toda la gente. Y tanta gente se reunía a escuchar la palabra de Dios que en ese momento y tiempo nuestro Señor Jesucristo no tuvo momento para poder comer. Y sus discípulos y él se encontraban ahí reunidos y no podían llevar a cabo ni la comida del día, porque la gente los estaba siguiendo, la gente los estaba buscando para estar con ellos, para escuchar a nuestro Señor Jesucristo el Evangelio. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Nos menciona muy claramente aquí que los parientes de Jesús lo llevan de un lugar a otro, porque tienen la creencia y están sintiendo que Jesucristo con su prédica está haciendo cosas increíbles y fuera de lo normal, fuera del lugar. Todavía no entiende nadie lo que está pasando y por qué nuestro Señor Jesucristo está haciendo las prédicas de esa manera. Y se le hace muy indigno a la gente, a sus parientes, que nuestro Señor Jesucristo tomara ese papel tan importante que era su vida pública en la explicación de la doctrina y de la palabra de nuestro Padre Dios. Y vemos también aquí en el versículo que sigue: también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Vemos también entonces que los maestros de la ley, el Sanedrín, pues tampoco entienden de dónde le viene tanta sabiduría y por qué nuestro Señor Jesucristo está hablando de esa manera o está predicando. Esto nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo comienza su vida pública y que no la hizo antes de los 30 años, como en tantas historias o historietas que nos dicen que Jesucristo desde que era pequeño ya empezaba a predicar y ya empezaba a hacer milagros. Si eso hubiese sido, estos maestros de la ley o sus mismos parientes hubieran dicho: sigue haciendo lo mismo desde que era pequeño. Este hombre, pariente de nosotros, está haciendo esto desde que lo conocemos, desde que nació, desde que era un infante. Ya hacía este tipo de cosas raras, prédicas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, a la edad de los 12 años, cuando supuestamente se había quedado en el templo perdido de su papá y su mamá, de José y María, estuvo en el templo hablando con los maestros de la ley y les explicaba la palabra de Dios de una manera íntegra, de una manera interpretativa, y les hacía ver sus errores a los maestros de la ley. Esto queda muy claro. ¿Por qué no se acordaban sus parientes de ese suceso? Quizás ellos no se dieron cuenta, o en ese tiempo no se dieron cuenta de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y guardaron silencio José y María al saber lo que había pasado. Pero si esto hubiese sido siempre nuestro Señor Jesucristo, pues entonces tendríamos la prueba, o tenemos ya la prueba, de que nuestro Señor Jesucristo no empezó a predicar antes de los 30 años, sino que en este momento fue cuando Él empezó a predicar la palabra de Dios y nos trajo la doctrina, y que de esta manera Él empezó a llevar a cabo el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Entonces se viene abajo todas esas teorías de que nuestro Señor Jesucristo, con anticipación o con anterioridad en su juventud y en su niñez, ya había hecho milagros y ya se había puesto él a predicar. Y vemos cómo aquí sus propios parientes, nos lo está mencionando este versículo, y también los maestros de la ley también nos mencionan que lo ven raro, y hasta dicen que el propio jefe de los demonios le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Se estaban dando cuenta de que nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder, esa fuerza de poder ayudar a la gente, de exorcizarles, de sacarles el mal, el maligno de su propia vida. Entonces, pues aquí vemos un punto importante para que tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo su vida pública la empieza a hacer cuando tiene 30 años y cuando está con sus discípulos. Y vemos cómo los parientes
pues no entienden esto. Vemos cómo los maestros de la ley, los fariseos y los escribas, tampoco entienden esto. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos da el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. En este momento el Espíritu Santo todavía no habita en ellos. Entonces vamos tomando eso en cuenta para que podamos entender el actuar de estas personas. En el versículo número 23 dice: Jesús los llamó y les puso un ejemplo. Jesucristo les explica y les pone un ejemplo. Y este ejemplo dice: ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? O sea, es ilógico. Entonces, no puede ser que nuestro Señor Jesucristo estuviera haciendo o tuviera el poder de un mal para sacar al mal, como lo estaban entendiendo los fariseos. Entonces, los maestros de la ley están siendo equivocados en sus definiciones, y nos damos cuenta que a pesar de tener conocimiento vasto de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de todas las profecías de los profetas mayores y menores, tienen unas equivocaciones garrafales y supuestamente son los maestros de la ley. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo, dice: vengo a darle perfección. No vengo a quitar la palabra de Dios, no vengo a quitar la ley, vengo a darle plenitud y perfección, porque no la habían interpretado correctamente. Ya la habían leído, ya la habían entendido, y algunos la habían estudiado como estos maestros de la ley, pero no la habían interpretado correctamente. Y nuestro Señor Jesucristo le da la interpretación exacta y correcta. Por lo tanto, entonces ya llevamos otro punto más. Los maestros de la ley no entienden las cosas a pesar de que tienen el conocimiento explícito y escrito de la palabra de Dios. Ese es el segundo punto. El primer punto fue que nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo aquí está llevando a cabo su vida pública a la edad de los 30 años y no antes. Esto es muy importante. Vamos a continuar para ir viendo los demás puntos que se nos van presentando en esta lectura. Entonces, en el número 24 dice: un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Acuérdense que hay hasta un dicho que dice: la unión hace la fuerza. Y no puede estar un país dividido en bandos enemigos, no puede mantenerse. Esto es muy importante. ¿Cómo puede ser que en un país haya división y triunfe ese país? Un ejemplo muy importante lo pone porque las naciones eran muy importantes, como por ejemplo Roma, por ejemplo los griegos, los egipcios, con más antigüedad, y veíamos cómo Roma se estaba extendiendo todo su poderío porque tenía una unión en todas las gobernaturas que poseía Roma. Por lo tanto, por eso su imperio iba creciendo más y más. Pero si se hubiesen revelado sus gobernaturas en diferentes regiones y tierras, no hubiese crecido la invasión, no hubiese crecido el imperio romano sobre toda, pues, Medio Asia, parte de Europa, etcétera. Entonces nos damos cuenta que la unión hace la fuerza. Y bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo les está haciendo hincapié en ese ejemplo para que lo tomen. Esto nos hace ver que nosotros, para que podamos triunfar en las cosas del Señor, debe de haber unión. Y la unión principalmente no es entre la propia familia, la unión es con el Espíritu Santo. No puedes tú hacer las cosas sin el Espíritu Santo. No puedes llevar bien tu empresa si no está contigo y si el Espíritu Santo no te está guiando. Por lo tanto, caerías en errores, caerías en divisiones y no harías las cosas correctamente que el Señor te ha pedido que hagas. Entonces, esta parte de este ejemplo también nos evoca un conocimiento de unión, y nuestra unión en la actualidad es el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo en el número 25: y una familia dividida no puede mantenerse. La familia, ya hablando en concreto de una madre, de un padre, de los hijos, no podría mantenerse firme, no podría continuar si no hay una unión. Y vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo lo está mencionando porque sus parientes fueron a buscarlo para llevarlo a otro lugar, porque veían que estaba diciendo, o para ellos se les hacía extraño,
raro, incorrecto o fuera de lo común que nuestro Señor Jesucristo predicara de una forma rara y distinta, sabiendo que Él era un simple hijo de un carpintero y que a la vez también era un carpintero? Que cómo era posible que estuviera hablando como si fuese un fariseo, como si fuese un escriba, como si fuera un pastor, como si fuera parte de la raza de los levitas o parte de la raza de los sacerdotes, siendo que nada más él era un hijo de un carpintero, que cómo podía tener él tanto conocimiento y tanta exactitud, y que viera las cosas y que las estuviera analizando en distinta forma de como se habían analizado miles de años antes. Y nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar y explicar, y no solo eso, sino que expulsa demonios, cura a la gente, saca los males de las personas para que vivan felices y en presencia de Dios y puedan ellos ser salvados también. Entonces, pues nos damos cuenta que sus parientes y él, pues hay una división, son sus parientes, es su familia. Entonces no pueden triunfar si su propia familia está dividida con él y su propia familia no entiende el plan salvífico que nuestro Señor Jesucristo está en ese momento presentando. Es lógico entenderlo ya que no tienen al Espíritu Santo y ya que nuestro Señor Jesucristo pues nunca les habló a sus parientes antes de la palabra de Dios. Por tercera ocasión nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo no empezó a predicar la palabra de Dios antes de los 30 años, ni a sus familiares o parientes, ni a su madre, ni a su padre, ni a ningún amigo ni vecino. Entonces aquí hacemos caer todas esas historietas, todas esas teorías equivocadas, en donde nos mencionan que nuestro Señor Jesucristo desde niño ya hacía milagros y que ya tenía problemas cuando era niño también con Judas Iscariote y que ya desde ahí había cierta rivalidad. Es falso todo eso que nos proporcionan en la actualidad por medios artísticos, por películas o por escritos, y simple y llanamente muchas veces hemos tenido nosotros libros contemporáneos de la época de nuestro Señor Jesucristo que nos mencionan ese tipo de frases. Si esas cosas hubiesen sido ciertas, nuestro Señor Jesucristo nos las hubiera aquí dicho, que Él había hecho muchas cosas a fin de la salvación del hombre desde que era pequeño, y nos hubiéramos dado cuenta que sus parientes pues tenían ya conocimiento de la actitud y de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, y los únicos que sabían de esta forma de personalidad de nuestro Señor Jesucristo pues era José y María lo guardaba en su corazón, y José respetaba la palabra de Dios y cumplía correctamente con lo que nuestro Padre Dios le había dicho a San José, que así le decimos nosotros. Entonces volvemos a ese punto de que echamos abajo todas esas teorías y malas historias equivocadas que hablan mal de nuestro Señor Jesucristo. En el número 26 dice, así también si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado a su fin. Pues sí, el mal nunca el mal va a estar en contra del mal. El bien no puede estar en contra del bien. El bien está en contra del mal y el mal está en contra del bien. Entonces muy claramente les está explicando a esos maestros de la ley que tienen supuestamente un vasto conocimiento de la palabra de Dios, de que están totalmente equivocados. Entonces pues nos estamos dando cuenta aquí esos puntitos, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo no predicó antes de los 30 años, de que los maestros de la ley pues estaban muy equivocados a pesar de conocer la palabra de Dios. Y pues ni modo, esos maestros de la ley, la verdad sí deberían de hacerles un examen de evaluación con la reforma educativa, porque estaban, pero totalmente acabados. No sabían exactamente lo que estaba pasando, y si verdaderamente hubiesen conocido bien, entendido bien, interpretado bien, estudiado bien la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, ya que todas las profecías así lo estaban explicando. Pero bueno, también eran seres humanos, tenían errores y principalmente no tenían al Espíritu Santo. En el número 27 dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le pertenece si no lo ata primero, solamente así podrá quitárselo. Les pone este otro ejemplo
de que si hay alguien que llega a robar, pues tiene que primero someter a aquellos que se van a oponer para poder así robarle y quitarle. ¿Por qué nos menciona este versículo de que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte? Pues lógico, porque pues si hay alguien que está protegiendo las cosas, su familia, pues el ladrón va a tener, o el asesino o el agresor, tiene que primero someter para que todo les sea más sencillo y fácil. Y bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta de que cuando vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer con mucha inteligencia. Y debemos de entender que para poder alcanzar las cosas del Señor, pues lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, y el bien siempre habrá, o luchará, o se luchará el bien para alcanzar más bien, y el mal siempre lucha por alcanzar más mal. En el número 28 dice: les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Muy claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice que Dios, nuestro Padre Dios, nos da el perdón a todos los hombres por todos los pecados, y ya nuestro Señor Jesucristo murió por esos pecados, y todo lo malo que digan. Por eso siempre debemos entender que si ya nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros, nosotros lo que nos queda no es preocuparnos por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Lo que nos debemos de preocupar es que hagamos el trabajo y utilicemos los dones del Espíritu Santo que tenemos, y seamos guiados y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que cumplamos con nuestro pequeño trabajo o grande trabajo que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros. Y nosotros, eso es a lo que único debemos de preocuparnos. No estar preocupados si hoy cumplí los mandamientos de la ley de Dios, si el decálogo lo cumplí, como aquel joven rico que sí los cumplió todos. No debemos de andar nosotros perdiendo el tiempo en que yo no puedo hacer esto porque es malo, yo no puedo hacer esto otro porque es incorrecto. Debemos de ponernos a trabajar, a hacer el bien, a hacer obras de caridad espirituales y corporales, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de nuestro Padre Dios, y siempre guiados por el Espíritu Santo. No ser guiados por nuestros instintos, no ser guiados por nuestra razón. A la persona que el Señor te haga llegar a tu vida, a esa persona la debes de ayudar. ¿Cómo? Puede ser con un buen consejo, puede ser con un buen vestido, puede ser con una buena alimentación, puede ser con una buena orientación, puede ser con una buena oración. No sé qué don tengan cada uno de ustedes, pero los dones que tienen ustedes son del Espíritu Santo y los tenemos que poner en marcha. Si así esto se llevara a cabo en la actualidad, y todos que tenemos dones del Espíritu Santo los ocupáramos para el bien, el mundo sería diferente, pero desgraciadamente no es así. No usamos los dones del Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por nuestros razonamientos, por nuestros objetivos, por nuestros deseos, por nuestros 5 sentidos. Y nos lleva a la calamidad en la que nos encontramos, no solamente en este país, sino en este mundo entero. Y por eso ahora el Padre Francisco, nuestro actual Papa, ha hablado en su primera encíclica de que debemos de tener mucho cuidado, porque estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo nuestra naturaleza, estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestro lugar donde vivimos, que es la tierra. Al contaminar los mares, las aguas, al contaminar el aire, al echar a perder la tierra, al estar provocando cambios climáticos con tantas cosas que nosotros hemos inventado, con esa ciencia mundana y humana que estamos aplicándole a nuestra hábitat. El Padre Francisco nos pide que cuidemos la flora y la fauna, que tengamos mucha conciencia de que esto que tenemos, que es nuestro vehículo para seguir viviendo, Dios nuestro Padre nos lo ha dejado
para que nosotros vivamos felices. Es la primera carta y la primera encíclica que nuestro Santo Padre, su Santidad, el Padre Francisco, nos ha dejado ahora en estos días, junio del 2015. Y bueno, pues esto es guiado por el Espíritu Santo y es a lo que nosotros nos debemos de procurar. Esto nos hace ver que el Espíritu Santo es muy importante, que nos guíe y que nos llene de dones y que nosotros los pongamos a trabajar. Entonces, pues ya llevamos otro puntito más. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo no tuvo una vida pública antes de los 30. Ya vimos de los 30 años. Ya vimos también que los maestros de la ley pues no son muy maestros de la ley. Yo creo que son alumnos y yo creo que ni de secundaria, a lo mejor son de preescolar, porque no entienden nada. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no podemos estar divididos. Y estamos viendo ahorita que la única unión que debemos de tener es con el Espíritu Santo y que nuestro trabajo que debemos de llevar es las obras que el Señor nos va pidiendo que hagamos día a día. Vivamos el día como si es el último día que estemos vivos, porque muchas veces hacemos planes para el día de mañana, para la semana que entra, para el mes que entra, para el año que entra, y hasta compramos pases para ir al teatro, compramos boletos para ir a viajar, planeamos qué comida vamos a realizar o a comer, siendo que posiblemente esta misma noche entreguemos nuestra vida y el Señor nos pida cuentas, no de nuestros pecados, de lo que hayamos cometido, porque ya nuestro Señor Jesucristo, como les he explicado, ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas del trabajo que debiste haber hecho. Si el Señor nos dice, tienes que hacer estas 10 obras de caridad en tu vida y nada más hiciste 5, tienes que hacer estas 10 obras de caridad y nada más hiciste 2, tienes que hacer 2 obras de caridad y nada más hiciste una, tienes que hacer una sola obra de caridad y no la pudiste hacer. Recordemos ese ladrón que se dice entre comillas que se robó el cielo, y muchos se preguntan cómo es posible, si siendo un ladrón, si siendo una persona equivocada, pudo lograr alcanzar la vida eterna. Pues porque cumplió con lo único que el Señor le había pedido. Recordemos que el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como el Señor, el Rey de Reyes. Y esa era su única acción en este mundo. Qué fácil, ¿verdad? Reconocer a nuestro Señor. Yo te pregunto, ¿tú ya lo reconociste? ¿O estás escuchando esto y lo escuchas de una manera doctrinal, de una manera religiosa, porque se te hace bonito el escuchar la palabra de Dios, pero verdaderamente ya lo reconociste? ¿Verdaderamente vas a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente tú haces honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo y haces la adoración plena a nuestro Padre Dios? ¿Verdaderamente como lo hizo ese ladrón? Porque eso era lo único que tenía que hacer ese hombre y lo hizo antes de morir. Y nuestro Señor le dijo, sí, no me acordaré de ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos entonces, y vamos a retomar la lectura, en donde nos está diciendo aquí que en el número 29 dice, pero al que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca lo perdonará, sino que será culpable para siempre. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te llena de dones, el Espíritu Santo es el que hoy, 2015, junio, está presente y ya lleva más de 2000 años desde el momento en que llegó en Pentecostés a esos discípulos de aquel entonces que se encontraban reunidos por miedos a sus compatriotas de que también los fueran a prender y los mandaran matar. Y que de todas maneras todos los discípulos fueron asesinados. Les dio miedo en ese momento, pero ya después con el Espíritu Santo no les importó morir a causa de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos invita a nosotros, de que no te dé miedo morir a causa del Espíritu Santo, a causa de nuestro Padre Dios. Y muy claramente dice, no puedes tú ofender al Espíritu Santo, porque entonces ese es el único pecado que no se te perdona. Fíjate nada más lo que acabas de aprender hoy. El único pecado que no se perdona es aquel al que estás tú ofendiendo al Espíritu Santo. Y dirás, ¿cómo ofendo al Espíritu Santo?
ahí vamos a entrar a la parte muy fundamental de este mensaje, de este versículo. Porque si ya ningún pecado nos trasciende, ningún pecado queda en nosotros, todos son perdonados y el único es el que ofendemos al Espíritu Santo, pues tengamos una nota muy importante de qué es o cómo es que ofendemos al Espíritu Santo. ¿Crees ya entender esto? El Espíritu Santo vive en nosotros. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si tú no actúas con los dones del Espíritu Santo, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si tú crees que el Espíritu Santo no vive en ti, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si tú crees que el Espíritu Santo, la tercera persona de nuestra Santísima Trinidad, no existe, es solamente una fuerza, una energía, si crees eso, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si tú no haces oración, no te comunicas con el Espíritu Santo, lo estás ofendiendo. Si tú no le das de comer y de beber al Espíritu Santo, lo estás ofendiendo. ¿Cómo es que voy a darle de comer o de beber al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que come el Espíritu Santo? El Espíritu Santo come la Santísima o la Santa Eucaristía. ¿Qué come el Espíritu Santo? Las obras espirituales y corporales que tú hagas. ¿Qué come el Espíritu Santo? La oración. Que hagas la liturgia de las horas, el Santo Rosario, la oración del Padre Nuestro, que tú hagas, porque el Espíritu Santo te ayuda a que tú hagas tu oración correctamente, a que cantes los salmos correctamente. El Espíritu Santo es el que te va diciendo paso a paso. Si tú al Espíritu Santo no le das de beber, ¿y qué es darle de beber? No solamente es hacer obras de caridad, no solamente es el que tú recibas la Sagrada Comunión o que recibas los sacramentos, sino que el beber es el estudiar la palabra de Dios, el entenderla, el razonarla y el interpretar la palabra de Dios. Eso es beber o darle de beber al Espíritu Santo. Si tú lo haces, le estás dando de comer al Espíritu Santo y le estás dando de beber. Pero si no lo haces y ni eso lo has hecho nunca, pues también es una ofensa al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti y tú nunca has tenido una comunicación con el Espíritu Santo, lo estás ofendiendo. Eso no será perdonado. Muy claramente lo dice en este versículo. Y el número 30 nos menciona que esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. ¿Cómo va a tener nuestro Señor Jesucristo un espíritu impuro? Pero bueno, pues dense cuenta cómo sus parientes lo dijeron. Mensos. Los maestros de la ley lo dijeron. Mensos. Y a lo mejor también mucha gente que lo veía creía lo mismo, pues también estaban equivocados. Y nos sigue diciendo aquí en el versículo número 31, y nos hace énfasis esta lectura de los parientes de nuestro Señor Jesucristo, para que se den ustedes cuenta de que no había una unión. Y si no había una unión, la situación se ponía más difícil. Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La madre y los hermanos de Jesús no entraron, se quedan afuera. No querían ser copartícipes de lo que Jesucristo estaba realizando ahí, en ese lugar. Entonces nos podemos decir, a ver, para empezar, su madre, sabemos quién era su madre, María, nuestra Santísima Madre. Y los hermanos de Jesús, ¿quiénes eran? Los otros hijos de José. Eran los hermanos de Jesús. En la actualidad les decimos medios hermanos, pero son nuestros hermanos. Llegan a buscar a nuestro Señor Jesucristo, quizá para decirle, ya Jesús, cálmate, Jesucristo, ya, vámonos a la casa, cerraste la carpintería, hay mucho trabajo, vete a hacer lo que tienes que hacer en la vida, ya déjate de tonterías. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No vamos a misa, no hacemos oración,
no estudiamos la palabra de Dios, no hacemos obras de caridad. ¿Por qué? Porque estamos destinados a hacer nuestro trabajo cotidiano, porque estamos destinados a hacer nuestros quehaceres en la casa, porque estamos destinados a ir a la escuela, a cumplir con los menesteres. Juntamos dinero y compramos boletos para irnos a pasear, o juntamos dinero para irnos a cenar, o a un gran baile, para ir a un teatro, a un cine, y vivimos una vida honesta. Pues yo lo diría, eso es lo más normal, eso es lo más tranquilo y muy bueno. Pero no, lo importante en esta vida no es lo que estás haciendo tú mundanamente. Lo importante en esta vida es conocer, amar y servir a Dios. Y si no lo estás haciendo y estás dedicándote nada más a todo lo que acabo de mencionar, que es lo mundano y terrenal, pues estás equivocado y sigues en un mal camino. Y eso es hablar mal del Espíritu Santo, porque tienes al Espíritu Santo contigo y no lo atiendes y no te comunicas. Y vemos cómo aquí la Madre, nuestra Santísima Madre María, y sus hermanos de Jesús, ¿sí?, los hijos de José, y quizá también algunos parientes, ¿verdad? Pero aquí nada más nos menciona su madre y sus hermanos, ¿sí? Pero se quedaron fuera y mandaron llamarlo. Jesucristo no los atiende, no atiende a su familia, primero están los demás. ¿Por qué? Porque la familia, muchas veces nosotros decimos, ya atendí a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. Esa era tu obligación. Las obras de caridad se le hacen a la demás gente, a quien Dios te vaya poniendo en tu camino. Porque muchos de nosotros podemos decir, es que yo hice lo que tenía que hacer con mi familia, pues es tu obligación. Sí son obras, pero no son las obras que el Señor quiere que tú hagas nada más. Quiere que tú te pongas a trabajar. Y acuérdense que en una lectura dice principalmente a nuestros enemigos, ¿sí? Y aquí nos menciona que se quedan afuera. Oigan, María se queda afuera. Pero si ya María sabía qué personalidad tenía nuestro Señor Jesucristo, o ya se le había olvidado. Ah, pero no pudo entrar porque como todos eran judíos y ahí el que manda son los hombres, y llegaban los hermanos de Jesucristo y pues ella se sentía incómoda porque no eran sus hijos, eran los hijos de su marido, y como las mujeres las hacen a un lado, a lo mejor por eso no entró. Vamos a tratar de disculpar a nuestra Santísima Madre, de que por causa de que llegó con hombres, y ahí los hombres son los que mandan, por eso ella no tomó la iniciativa ni tampoco entró. Respetó la autoridad de los hombres, en este caso los medios hermanos, entre comillas, de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de José. Pongámonos a pensar eso. O posiblemente María no quiso intervenir, pero yo me pregunto, en las bodas de Caná intervino nuestra Santísima Madre. A pesar de todo, le dijo a los comensales, vayan y hagan lo que Él les diga. Y Jesús le dijo a María, si todavía no llega mi momento. Entonces ahí vemos otro punto en el cual nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que Él no hizo milagros antes de empezar su vida pública, antes de los 30 años. Pero no vamos a hablar de ese punto, solamente es una confrontación para que nos acordemos de que María tomó la iniciativa, de que María, ¿sí?, cuando le encontró a Jesucristo y le dijo, estaba a los 12 años en el templo, y lo fueron a buscar después de 3 días, el número 3, que significa poder. Le dijo a Jesucristo, hijo mío, ¿no te preocupa que estemos preocupados nosotros? Y que no te hayamos encontrado. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo a María, nuestra Santísima Madre? ¿Qué no sabes que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? ¿Qué no saben ustedes que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y dedicarnos a las cosas de nuestro Padre Dios y no a la familia? Y no a las cosas terrenales, mundanas, al trabajo, a la escuela, a los paseos, a las satisfacciones de toda índole. Entonces María sí sabía. Que ella se le había olvidado a María cuando fue el ángel y le dijo, tendrás un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Y dijo María, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Todo será por obra del Espíritu Santo. ¿Ya se le había olvidado a María eso? Entonces, ¿por qué cuando llega aquí, llega y no entra?
porque no es copartícipe. A ver, analicemos ese punto tan importante que tenemos en este versículo número 31 de Marcos 3, y que llega la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedan afuera, no entran, porque se sienten incómodos de que nuestro Señor Jesucristo esté hablando de una manera de la como nunca había hablado, y de que empezara a sacar espíritus malignos de las personas, y de que los sacerdotes estuvieran en contra de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que estaba haciendo y ellos se sentían incómodos. ¿Eran los hermanos incómodos? ¿Era nuestra madre incómoda? Pero hasta aquí vamos a hacer el análisis. Simple y llanamente hago esa observación para que tengan ustedes una afirmación de lo que debemos nosotros de hacer. Que no solamente es con la familia, principalmente debe de ser con el prójimo, el que esté próximo. Prójimo quiere decir próximo, el que esté más próximo que el Señor te haya llegado o llevado ante ti. En el número 32 dice la gente que estaba sentada alrededor de Jesús. Fíjense, la gente está alrededor de Jesús. Es muy importante entender esa parte teológica. Estar sentado alrededor de Jesús es estar en su verdadera explicación, en su verdadero hecho. Debemos de estar ahí, alrededor. Muchos decimos junto a Cristo. Esa mujer que agarró el manto de nuestro Señor Jesucristo, del cual él sintió que había salido una ayuda a esa mujer. Y la gente amotinada. Estar alrededor de nuestro Señor Jesucristo es estar con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Así lo decimos en la liturgia. Eso es estar alrededor. Sentada. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas, aquí ya nos menciona también las hermanas, están afuera y te buscan. Aquí en el versículo 31 dice que mandaron llamarlo. Alguien entró y les dijo a los que estaban sentados. O sea, esa persona que entró, que mandaron los hermanos de Jesús y su madre, o esas personas, no eran las que estaban sentadas. Esto lo detallo porque si no, no entendemos la forma teológica de esta lectura. Esa persona o esas personas que entraron a decirle a Jesucristo, no se lo dijeron a él, le dijeron a las personas que estaban sentadas, porque no interrumpieron, no interrumpen cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando, cuando está predicando, está llevando a cabo la doctrina, la enseñanza. Porque aparte había muchísima gente, ¿eh? No crean que eran 4, 5, 6 personas. Entonces ya las personas que estaban sentadas se comunicaron entre ellas y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Afuera. No están aquí. A veces la familia no está con nosotros. Están distanciados de nosotros. Algunos amarán a Dios de una manera, otros nada más creerán, otros ni creen. Unos irán a misa, otros comulgarán, otros ni se confesarán. Así es en una familia. No todos son iguales. No todos conocen a Dios igual. No todos entienden a Dios igual. No todos estudian la palabra de Dios. No todos interpretan las cosas del Señor. Unos nada más se dedican a rezar. Otros nada más van a misa. Otros pues nada más creen y van cuando se les da la gana a la iglesia. Otros sí leen y estudian y predican la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Están afuera. Y puede ser tu madre, puede ser tus hermanos, pueden ser tus hermanas, como las de nuestro Señor Jesucristo. Están afuera. No están ahí con Él. Oigan, nuestra Santísima Madre no estaba con nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Qué barbaridad, ¿no? Por eso es importante ver ciertos detalles de nuestra Santísima Madre. Cuando nos dicen, oye, nuestra Santísima Madre, pues, total, inventamos cosas. Y decimos cosas de nuestra Santísima Madre. Y no tenemos sustento. Aquí sí hay sustento.
¿Qué dijo María cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo? Pues dime cómo. Nos dice la iglesia y la doctrina, es que lo dijo María porque quería cooperar. Bueno, muy bonita forma, pero podríamos decir que María no entendía, porque todavía no estaba llena del Espíritu Santo. Por eso evocó así su formato. ¿Por qué nuestra Santísima Madre, cuando encuentra a Jesucristo, le dice, oye, ¿qué no te preocupas? Pues si ya nuestra Santísima Madre tenía uso de razón de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué protesta? Y cuando nuestro Señor Jesucristo es bajado de la cruz, nuestra Santísima Madre llora. Una espada atravesará su corazón, se acuerda ella de esa profecía. Porque es un ser humano, es una madre. Y todas las madres lloran por los hijos. ¿Por qué vemos a nosotros, a María, a nuestra Santísima Madre como un Dios? Nuestra Santísima Madre no es Dios. Nuestra Santísima Madre no hace milagros. Nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque Él nos ha dejado a nuestra Santísima Madre como nuestra Madre, porque es la Madre de Él. Pero en la cruz, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo a María? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No le dijo, madre, ahí tienes a Juan, mi discípulo, al que más consiento. No le dijo así. Le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, ya no le estaba diciendo madre. Ah, pero la doctrina cristiana nos dice, es que ya ahora es madre de todos nosotros los cristianos. Es una bonita forma de explicar las cosas, de salirte por la tangente y no ser específico en la personalidad de nuestra Santísima Madre. No voy a explicar aquí todo el estudio mariano, de marianología, de nuestra Santísima Madre. Pero apuntalo estos datos para que nos demos cuenta que aquí, en este versículo, se menciona a nuestra Santísima Madre. Si otra fuera nuestra situación, nuestra creencia o nuestro pensar, podríamos decir, pues madre, la Madre de Jesucristo llegó y entró. No entraron los medios hermanos de Jesucristo, se quedaron afuera y sus hermanas, pero ella sí entró porque ya lo conocía, ya sabía cómo era él, ya sabía su personalidad, ya sabía que era el Hijo de Dios. Y no se iba a espantar ni a asombrar. ¿Y por qué no evangelizó a los hermanos de Jesucristo? A los medios hermanos de Jesucristo y a sus hermanas, ¿por qué no les dijo, oigan, es que Jesucristo es esto, esto, aquello, y viene a esto, es el Hijo? No, porque ella tenía que permanecer todo en silencio, con recato, porque no se le había dado la autorización a María de hacer pública la vida de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de nuestra Santísima Madre fue siempre eterna. Por eso ella ahí permanece callada, permanece afuera, sí, pero de una manera de espectadora, una persona reservada, obediente a las cosas de Dios. Pero les digo, no vamos a analizar esos puntos porque no es el tema más importante es de que se quedan afuera y que los parientes no son los primeros y que en unas familias siempre hay división en las cosas de Dios, en el conocimiento de las cosas de Dios. Por eso dice otra lectura que nadie es profeta en su tierra. Tú tienes que ponerte a trabajar con el prójimo. Si haces algo bien por tu familia, bien, es tu obligación. Pero las obras que debe dar fruto el Espíritu Santo por medio de tus dones son con el prójimo, no solamente con tu familia. ¿Qué dice en el número 33? Fíjese lo que dice. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Muy bien. O sea, ¿por qué contesta así nuestro Señor Jesucristo? Se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Pues ¿cómo que quiénes son? Pues María, tus hermanos, pues tus medios hermanos, los hijos de José y tus hermanas. ¿Cómo que ahora ya los estás haciendo a un lado? ¿Los estás desconociendo? Y nos vamos a acordar ahorita de que desconoció a nuestra Santísima Madre el día que estaba crucificado, el viernes, a las 3 de la tarde. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ya. La desconoció, ya. Ahí acabó. Ya no tiene madre nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Se la regaló a Juan, a su consentido. O sea, por favor. ¿Se dan cuenta que tenemos que interpretar esto teológicamente? No nos podemos quedar esto escuchándolo nada más doctrinalmente.
porque entonces no íbamos a entender nada. Íbamos a ser de veras como animalitos, ¿sí? Dice muy claramente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? A una madre, ¿qué hace uno? Pues le tiene uno todo el amor, toda la consideración a una madre. Pues eso mismo lo tienes que tener al prójimo. ¿Qué le tienes a una madre? Pues todo el cuidado, ¿sí? Y nunca quiere uno que se muera uno nuestra madre, sea lo que sea. Una madre es una madre. Estuvimos en su vientre 9 meses, otros menos. Estuvimos ahí siendo parte de su propio cuerpo, de su propia sangre, ¿sí? Ahí adentro con ella, nos estaba cargando ahí, dentro de su vientre. Tenemos un amor eterno a nuestra madre, mundano, corporal. Pues eso, ese amor eterno, lo debes de tener al prójimo. Pero tienes hermanos y los quieres y los amas, como dice aquí Jesucristo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, a su alrededor. Por eso es muy importante, aquellos que están ahí acompañándole, aquellos que están en unión con Él, por medio del Espíritu Santo en la actualidad. Estos son mi madre y mis hermanos. Muy claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo. Estos son mi madre y mis hermanos, los que están aquí alrededor mío, los que están en comunicación conmigo. A ellos les debo de dar ese amor que yo le daría a una madre, a ese prójimo, a ese amor y ese cariño y ese respeto que le tenía que dar a unos hermanos, a esos es al prójimo, al que está cerca de ti. Esos son. Jesucristo nos demuestra y nos pone ese gran ejemplo. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de nuestro Padre es de que nosotros nos pongamos a trabajar. Y nada más les voy a dejar una nota, terminando este evangelio. Una sola nota. ¿Por qué a nuestra Santísima Madre en la cruz, nuestro Señor Jesucristo le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y no le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo? O ahí tienes a Juan, mi consentido. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo madre? Se los voy a decir, aunque no debieses decírselo en esta lectura, pero como confrontación de lo que estamos viendo del trabajo que le está diciendo a sus discípulos, que le está diciendo a la gente que lo está escuchando. Aquí les está diciendo a ellos, ¿quiénes son mis hermanos? Los que están aquí, cerca de mí. No importa, no vale nada una madre corporal, un hermano corporal de sangre. Lo que vale más es una hermandad espiritual, es una hermandad que nos una con el Espíritu Santo y sus dones. ¿Ya entendieron por qué entonces le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo? Porque apenas ahí, en ese momento, nuestra Santísima Madre iba a empezar su labor como madre de todos. Ahí en ese momento iba a empezar. Por eso no le dice madre, ¿sí? Porque para Dios ella está cerca, está ahí, y es todo su amor. Y todo ese gran amor lo tenía que derramar nuestra Santísima Madre a toda la humanidad. Y lo sigue derramando a toda la humanidad. Desde ese momento, ese es el momento en que nuestra Santísima Madre recibe un objetivo, recibe su trabajo, recibe la fuerza para ponerse a trabajar, amarnos a nosotros, a todos nosotros. No antes, no después. Ese es el momento en que el Señor, hagan de cuenta, le da, ¿sí?, la orden. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí los tienes a todos. A todos. ¿Y por qué